Derecho romano. Ley de las 12 tablas. La ley. Se dice que la ley es una disposición dictada por el pueblo cuando éste se reunía en comicios. Por otro lado, Justiniano señala que la ley es aquello que el pueblo romano establece a propuesta de un magistrado. En atención a su procedencia, las leyes pueden ser divididas en curiadas y centuriadas. La ley consta de 3 partes. 1. Praescripto. Es aquella parte de la ley donde se indica el nombre del magistrado que propuso y el día en que fue votada. 2. Rogativo. Es propiamente el texto de la ley. 3. Sanctio. En ella se señalan las disposiciones relativas a su observancia, así como la sanción aplicable en caso de que la ley sea infringida. De acuerdo con la Sanctio, las leyes pueden ser divididas en perfectas, menos que perfectas, imperfectas y más que perfectas. Como ejemplo de ley por excelencia, citaremos la famosa Ley de las 12 tablas. Esta codificación de derecho se llevó a cabo con la finalidad de que se rigiese de forma general para todos los ciudadanos romanos, patricios y plebeyos. Su elaboración estuvo a cargo de 10 magistrados a quienes se les llamó decimverios. Según se dice, después de un año de trabajo, en 1451 a.C., las 10 primeras tablas quedaron redactadas. Contenían las disposiciones básicas en las cuales se reglamentaba tanto derecho público como derecho privado. Estas leyes fueron aprobadas por los comicios. Por ser consideradas como un trabajo incompleto, con posterioridad se les añadieron otras 2 tablas reglamentarias, con lo que este monumento histórico-jurídico, conocido como la Ley de las 12 tablas, adquirió su fisionomía definitiva. El contenido quedó distribuido de la siguiente manera. Las tablas 1, 2 y 3 hablan del derecho procesal privado. El procedimiento que regulan es el de las acciones de la ley, acciones judiciales en que en virtud de la ley de las 12 tablas podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. El proceso se caracterizaba por su excesivo formalismo. Las partes debían pronunciar determinadas palabras, a veces muy complicadas, obligatoriamente si querían tener posibilidades de ganar el litigio o debían realizar ritos. Las tablas 4 y 5 hablan del derecho de familia y sucesiones. Estas regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre, o normas relativas a la curatela para administrar los bienes de aquellas personas pródigas, enfermas mentales o discapacitadas. Las tablas 6 y 7 hablan del derecho de obligaciones y derechos reales. Estas contendrían negocios jurídicos de la época, serían derechos de obligaciones y derechos reales. Regulan el negocio jurídico del nexus, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. En caso de incumplir, quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. El nexus fue derogado por la ley Poeteliae Papiliae. Tabla 7. Edificios y campos. Entre edificios contiguos debe dejarse a la circulación un espacio libre de 2 pies y medio. Si alguien construye un cerco divisorio, no debe excederse del límite. Si lo construye de piedra suelta, deje 1 pie. Si una casa, deje 2 pies. Si cava un sepulcro, deje tanto cuanta es su profundidad. Si un pozo, deje 1 paso ancho. El olivo y la higuera plántense a 9 pies del terreno ajeno, los demás árboles a 5. Entre campos vecinos, el espacio libre debe de ser de 5 pies. Tal espacio no puede ser usucapido. Si los vecinos no se ponen de acuerdo en cuanto a los límites de su predio, el magistrado les dé 3 árbitros. El ancho de la servidumbre de vía, ancho de calle, es de 8 pies y en dirección recta, y en las partes donde el camino dobla es de 16. Si la vía es intransitable, se puede pasar con el carro por donde se quiera. Si una propiedad se perjudica por la recepción de las aguas pluviales que vienen de la propiedad vecina, el dueño de aquella puede pedir indemnización. Cuando la sombra de un árbol
se proyecta contra el fondo contiguo, debe cortarse las ramas de todo el entorno a 15 pies de altura. El dueño de una heredad tiene el derecho de coger en la del vecino los frutos que se hayan caído de sus propios árboles. Tabla 8. Los delitos. Aquel que cause daño a una parte del cuerpo de otra persona y no sea posible llegar a un acuerdo con el ofendido, será castigado con un daño igual al que ha causado. Aquel que con la mano o con el bastón rompa un hueso a otra persona será condenado a pagar una multa de 300 ases. Si la persona golpeada es un esclavo, la multa será de 150 ases. Aquel que maldiga la cosecha no podrá gozar de un producto de otro. Si aquel que realice un robo nocturno es muerto en el lugar, su muerte será considerada legal. El patrón que engañe a su cliente será execrado. Tabla 9. Derecho público. Que no se dictará leyes de privilegio sobre a tal o cual persona en particular. Que los comicios por centurias son la única autoridad con facultades para conocer un asunto de pena capital contra un ciudadano romano. Que el juez o árbitro indicado por el magistrado que hubiera recibido dinero como precio de sus fallos sea condenado a muerte. Que contra toda condena penal hay el derecho de pelear ante el pueblo reunido. Que toda persona que hubiera provocado al enemigo contra el pueblo romano o entregado un ciudadano será condenado a muerte. Tabla 10. Derecho sagrado. Dentro de la ciudad no se inhume ni incinere cadáver alguno. Las pompas fúnebres deben ser hechas con sobriedad. Las mujeres no deben rasgarse las mejillas ni arrojar gritos inmoderados en los entierros. Un esclavo no puede ser embalsamado. No se puede erigir sepulcro o pira crematoria al menos de 60 pies de distancia del edificio ajeno. Los sepulcros y sus vestíbulos no pueden ser usucapidos. Tabla 11. Se desconoce el contenido de esta tabla. Se dice que en ella se consignaba la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos. Cicerón dice en su Tratado de la República que las dos últimas tablas contenían disposiciones inicuas, refiriéndose a la unziava sobre todo. La única información sobre este tema la encontramos por versión de Cicerón, quien dice, tras saber los deciberios, redactado 10 tablas de leyes con suma equidad y prudencia, lo sustituyeron al año siguiente a otros 10 que añadieron 2 tablas de leyes inicuas, prohibieron con una ley inhumanísima los matrimonios de plebeyos con patricios. Se dice que el 309 a.C., un tribuno de la plebe de nombre Canuleyo hizo derogar esta disposición y desde entonces se operó fallecimiento la función de las 12 clases. Sin embargo, antes y después de las 12 tablas hubieron matrimonios mixtos. La ley que derogó esta tabla se llamó Lex Canuleia. Tabla 12. Es difícil dar un título a esta tabla. Solo se sabe que contenía el establecimiento de una especie de prenda pignus a favor del acreedor para garantizar el precio abonado en rescate de una víctima o del alquiler de una bestia de carga en determinados casos. La información de esta tabla la hemos cogido de Gallo, quien señala: los delitos de los hijos de familia o de los esclavos generaron las acciones nociales para que el pater familias o el amo pudiera en su elección o exponerse a la estimulación de un juicio o entregar al culpable. Las acciones nociales se constituyeron mediante leyes o por el edicto del pretor, mediante leyes como las de las 12 tablas sobre robo. En realidad se trata de la institución de una de las llamadas acciones de la ley, que constituían el más antiguo y solemne procedimiento judicial de los romanos. Esta pignoris capio, toma de prenda,
consistía en la toma de la posesión de las cosas del deudor.